Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente acompañándonos, sintonizándonos en a través de Telesalud. Un afectuoso saludo a todos los compañeros de Telesalud ahí en el Ministerio de Salud de la Nación. Estamos transmitiendo aquí desde 4:51 de la Ciudad de La Plata, la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Dentro del curso que nos ocupa, llamado un poquito internamente como curso de otoño, pero también con el título específico de coronavirus, la búsqueda permanente de las mejores prácticas, hemos estado recorriendo una serie de pasos ya hasta ahora, y hoy en cierta forma va a ser un día que vamos a tratar de conectar cosas que algunas ya se han dicho, otras van a seguir en los eventos siguientes. Así que el tema de hoy es la reorganización de los servicios de salud, el funcionamiento con organigramas de emergencia, sala de situación, voceros institucionales, preparación y readecuación de las funciones de los equipos de salud. Y las palabras claves son la reorganización o organización flexible, emergencia, redes. Y vamos a estar compartiendo el día de hoy un objetivo, que es un objetivo que siempre lo pensamos para ustedes y para nosotros, construyendo una suerte de comunidad educativa. Y lo que habíamos planteado, digamos, es comprender el ciclo de la enfermedad y cómo el manejo del coronavirus no es facultad de un nivel o de otro, sino del sistema de salud como una unidad, esta unidad que debe enfrentarla. Diferenciar entre un sistema de salud fragmentado, desvinculado, tabicado, moviéndose hacia un sistema de salud integrado, pensando al sistema como una red entre los distintos niveles de atención, donde la respuesta sea sistémica y plástica, ya que a cualquier escala del sistema puede cambiar la lógica frente a la contingencia. ¿Sí? Esto es más o menos, podríamos decir, el aquí y ahora de una película, digamos, que cada semana nos puede traer novedades, nos puede traer necesidades de adecuación, novedades epidemiológicas, novedades científico-tecnológicas que están, y novedades políticos-sociales, como el caso de la cuarentena, ¿no? Así que esto es un poco el objetivo del día de hoy, y que vamos a estar compartiendo con Cintia L'Hopital durante esta jornada, que está un poquito teñida, digamos, fundamentalmente del concepto de redes como formas organizativas para enfrentar la pandemia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy me toca compartir este conversatorio con Mario, con quien tengo el placer de trabajar y de conocerlo hace unos cuantos años, y con el cual he aprendido sobre todo y trabajado todo el tema de redes de nuestra experiencia compartida en la Universidad de La Matanza. Así que en realidad pensaba primero, me estaba acordando, el fin de semana leí un posteo, sos especialista en ver tapas de diarios nacionales e internacionales, y con algunas imágenes que aparecían y que vos ponías ahí justamente como pregunta, es ¿dónde estamos parados? ¿Cómo estamos? ¿Hay cuarentena? ¿No hay cuarentena? Digo, ¿para quién es la cuarentena? ¿Por qué ese mensaje dual de parques liberados y para la libre circulación? ¿Cómo eso se refleja? ¿Cuál es el mensaje que transmiten esas tapas y cuál es como la verdad respecto a esto? Si es que existe una verdad. Sí, efectivamente, Cintia. Bueno, primero contarles que hoy hemos conseguido, como somos solo dos, hemos estado a una distancia física adecuada, por lo cual los dos vamos a hablar sin barbijo, aunque lo tenemos aquí ahora, ha pasado a categoría babero, y digamos, como para recuperar el carácter de conversatorio que habíamos pensado para esta actividad. Lo que Cintia comenta es muy cierto. Nosotros venimos observando
lo que se llamaría un poquito como los mensajes subliminales de los principales diarios formadores de opinión en la Argentina. Ustedes saben, digamos, que tienen un tremendo poder multimediático, porque no solamente son diarios, sino que son diarios que se clonan a su vez en radios, en canales de televisión, de cable y de aire, etcétera, etcétera. Evidentemente, estos multimedios han iniciado una campaña contra la cuarentena con unos formatos bastante peculiares, sutiles si se quiere, que es que hace Clarín particularmente viene colocando sistemáticamente en tapa fotos de lugares de altísimo riesgo donde la gente ha saltado la cuarentena y utiliza los lugares de recreación sin ninguna protección personal. Entonces, digamos, si ustedes reconstruyen, van a ver fotos de gente paseando en Barcelona, gente paseando en las playas del norte de la Florida, gente paseando en el Central Park de Nueva York, digamos, tomando sol, en un lugar, por ejemplo, donde a muy pocos kilómetros hay fosas comunes, digamos, Nueva York tiene 18.000 fallecidos por coronavirus. Entonces, digamos, un lector medianamente desprevenido diría, digamos, si en estos lugares donde la situación nos están diciendo que es absolutamente dramática, digamos, la gente recupera la calle, recupera sin ningún tipo de medidas, ¿qué hacemos nosotros con estos números, digamos, no retomando nuestra actividad habitual? Entonces, digamos, lo primero que podríamos decir desde acá, porque somos un órgano del Estado, es que, digamos, este es un país que tiene libertad de prensa, este es un país que tiene libertad de opinión, que tiene fuerzas políticas, oposición, cada una de las cuales busca su lugar bajo el sol. Nosotros tenemos una obligación, porque estamos hablando del Ministerio de Salud de la provincia, no tenemos la menor duda de que estamos frente a la pandemia más importante de la historia contemporánea y que el rasgo particular de esta pandemia no es su letalidad, digamos, sino que por arriba de cualquier otra cosa es su contagiosidad. De tal manera que, a pesar de que hoy mismo vamos a hablar de cosas tales como, digamos, de qué manera se diagnostica y la importancia de la PCR, y podemos comentar, digamos, los respiradores, todo lo que a la gente le da la sensación de que estamos preparados, la medida más efectiva, sin lugar a dudas y por lejos, para enfrentar esta pandemia se llama cuarentena. La cuarentena no es una construcción política, no es una construcción, digamos, de un gobierno, es un pacto que se establece entre la ciudadanía, los equipos de salud y el gobierno. Y en ese pacto, verdaderamente todos entendemos que estamos frente a una epidemia de altísima contagiosidad, porque toda la prensa internacional nos lo está diciendo. Es más, los mismos diarios que debilitan la cuarentena acá reproducen noticias dramáticas de lo que está pasando en otros lados, a pesar de estas fotos que están en las tapas generalmente de los días clave, como los domingos, por ejemplo, donde la gente tiene más ganas de salir a tomar sol. Así que, digamos, lo que podríamos decir es estamos enfrentando un debilitamiento del pacto que le está llegando a una parte de la población, y nosotros, como trabajadores de salud, también podemos ser consumidores de los mismos medios, y entonces también se debilita la moral de los equipos de salud, la actitud proactiva, digamos, y conceptos que a veces terminan empezando a señalar, bueno, todos nosotros que somos trabajadores de salud lo sabemos a ciencia cierta, digamos, y termino esta parte así con una frase muy simple, digamos. Cuando el paciente mejora, aumenta las chances de que abandone el tratamiento. Entonces, digamos, podríamos decir, la cuarentena es exitosa, luego, ¿por qué no la abandonamos? Digamos? Bueno, justamente es exitosa porque no la abandonamos. Digamos. Entonces, creo que estamos ahí, Cintia, en el nudo, digamos, de esta contradicción que estamos viviendo en este momento. Y no es lo mismo, digamos, y aquí sí quisiera señalar que, digamos,
no es lo mismo hablar de flexibilización de sectores vitales del funcionamiento de la sociedad, digamos, cuarentena administrada me parece que es una palabra que indica que, digamos, es probable flexibilizar cosas, digamos, pero en definitiva sigue siendo cuarentena. Y recuerden que en fases anteriores la cuarentena no tenía, por ejemplo, uso masivo de tapabocas. Ahora sí, luego, digamos, la tendencia no ha sido a flexibilizar, sino más bien a endurecer. Sigue siendo extremadamente útil las medidas que estamos tomando. Creo que esa sería un poquito la reflexión sobre este punto, ¿no? Sí, me parece que es importante los mensajes, ¿no? Y esta disociación que provoca aún más angustia y digo, porque ¿qué es lo que tengo que hacer? Había un mensaje claro que está encabezado por el presidente con acuerdos políticos, digo, y sin embargo pareciera que hay un tercer sector, que quizás no es tanto, que está todo el tiempo cuestionando esta cuestión y sembrando más incertidumbre y más angustia en la población, en los ciudadanos. Los mensajes son permanentemente duros, sí, y hay que estar atento a eso. Y como trabajadora de la salud creo que ese lugar de sostener el mensaje claro, esto que acabas de decir, me parece que es una función sumamente importante. Sí. Casi, digamos, en nuestra lógica de equipo de salud, imagínense un paciente que abandona el tratamiento de tuberculosis a la mitad del tratamiento porque ya se siente mejor, ¿eh? Estamos más o menos en ese lugar. Y también el hecho, Cintia, de que nosotros pensamos que no solamente somos afectados por los medios de comunicación, sino que los trabajadores de salud también somos un medio de comunicación, porque tenemos miles de contactos diarios con la población donde podemos reforzar con nuestras convicciones, digamos, el mensaje que estamos dando a la sociedad. Sí, totalmente. Bien. Y más aún en un contexto donde los trabajadores de la salud son un poco el foco de que están padeciendo gran parte la transmisión de la enfermedad. Lo estamos viviendo, ¿no? Claro. Lo estamos viviendo, sí, y me parece que reflexionar sobre eso, pensar el proceso de aprendizaje sobre el cuidado de uno y de los compañeros y compañeras y de la población es algo que eso es como un tema que pensé que es el momento para ocuparnos. Si te parece, pasaríamos un poco al informe de, digamos, de dónde estamos hoy con el COVID. Les habíamos dicho, es un poquito como si fuera una partecita noticiero, digamos así, pero que nos ha preparado, digamos, Malena acá desde el área de prensa, y queríamos comentarle que a la fecha hoy, digamos, o más bien ayer, porque es el parte de ayer, estábamos en el país con 4.887 casos y 262 fallecidos, 1.472 altas. En la provincia de Buenos Aires tenemos 38 casos nuevos, 1.753. Se está moviendo aproximadamente, para que ustedes hagan el cálculo, estamos siempre cerca del 30% de los casos, teniendo el 45% de la población. Digo, esto también para tener en cuenta, y a veces algunas sorpresas agradables, como por ejemplo que el número de casos viene bajando. Nos contaban la ciudad de Rosario 9 días sin casos, y nosotros estamos de casos nuevos apenas con 38 casos, digamos, el día de ayer. 104 fallecidos es el total de la provincia, y 552 altas, y hoy vamos a conversar un poquito de la importancia de las altas, porque los llamados convalecientes empiezan a entrar en el juego de una nueva forma, digamos, muy interesante para tomar en cuenta. El acumulado indica que la ciudad de Buenos Aires tiene 1.347 casos totales, y la provincia de Buenos Aires, ya dije, 1.753. Excepto el caso de Córdoba, digamos, y el caso muy peculiar de Chaco, digamos, que quizás sea el lugar relativamente pequeño que más está preocupando. Creo que el grueso de los casos del país están ubicados en el área metropolitana,
y en el Gran Córdoba, creo que estamos más o menos ahí. Y si ustedes piensan en testeos, que es una de las cosas que nos vienen criticando, digamos, en la comparación internacional, tengan en cuenta que la mayor parte de los testeos que se hicieron en el Retiro, en Retiro, Constitución y 11, digamos, dieron negativo, en Constitución 0 sobre 400, en Retiro 1 sobre 400 y en 11 7 sobre 480, de los cuales 4 ya sabían, digamos, que habían sido viajados y sabían que habían tenido la enfermedad. Porque estos test son voluntarios, nos indica más o menos el nivel de saturación de lo que se llama circulación comunitaria. Estos test no son para diagnóstico, sino para diagnosticar qué organismo ya tuvo conocimiento previo, ya reaccionó, tiene anticuerpos contra el coronavirus. Creo que básicamente esto me parece que compartiría inicialmente. Y entonces, si tenemos más o menos el panorama al día de hoy, quiero decir, estos números preocupan, digamos, 1.347 casos o 4.800 en el país. Yo quiero recordar que hoy Estados Unidos tiene 1.300.000 casos, digamos, y tiene 68.000 fallecidos, ¿no? De los cuales 18.000 pertenecen a la ciudad de Nueva York. Entonces, digamos, los 5 grandes en este momento, que son Estados Unidos, Italia, Francia, España y Gran Bretaña, digamos, acumulan prácticamente 2/3 del total de los casos mundiales, y cada vez que están por aflojar la cuarentena, aparece un dato nuevo, digamos, que hace postergar el abandono de las medidas cuarentenarias. Nosotros estamos muy atentos de aquí, cierro con esto, porque el caso de la Villa 31 o el caso de la 1114, digamos, son situaciones que estamos mirando con mucha atención, porque podrían ser precursoras, digamos, y cómo se resuelve, precursoras también de situaciones en algunos asentamientos críticos del Gran Buenos Aires. Bueno, estábamos acá en la idea de ir compartiendo preguntas. Estábamos para preguntarle un poquito a Cintia de qué formas más o menos flexibles se puede ir organizando el sistema de salud frente a 2 contingencias claves en esta coyuntura. Por un lado, frente al propio COVID, pero también frente a algo que ya hemos mencionado aquí, que es, ojo, porque el COVID también puede hacer daño, porque la gente abandona los tratamientos de otros problemas de salud o porque consulta muy tarde por otros problemas de salud, ¿no? Bueno, a ver, creo que uno de los principales, las principales cuestiones es justamente cómo se viene comportando la curva, ¿no? Y cómo el temor al principio del famoso pico, que ahora como que se va diluyendo, y ya hay distintas versiones respecto a qué va a pasar con el pico, nos está dando nuevamente una oportunidad de adelantarnos a cosas que han pasado en otros lugares para poder pensar en cómo hacemos para sostener el cuidado. Creo que hay un concepto que discutimos y que conversamos con el equipo a partir de una propuesta, un disparador que nos propusiste en alguna de las reuniones, que era esto de que la cuarentena era atención primaria. Y creo que no sé si lo hablamos un poco la semana pasada. Y esta definición implica que hay, todos los componentes de la atención primaria: la integralidad, la continuidad, la longitudinalidad, y todas esas cuestiones que no debemos perder respecto a la noción de cuidado. Y en esto, tomando un poco el tema el tema de hoy, es cómo se reorganiza el sistema de salud, o si se reorganizó, y si se reorganizó, también la posibilidad de pensar si eso está dando resultado,
de tener las áreas separadas en los servicios, de cerrar centros de salud o cerrar consultorios externos. Me parece que una de las primeras preguntas en esta cuarentena administrada quizás debería hacerse como punto de partida es ver cuáles son los servicios que no están funcionando, cómo mejorar la comunicación para que las personas puedan seguir accediendo o pensando, sintiendo que tienen que seguir cuidando sus problemas de salud. El sábado estábamos compartiendo con un grupo en una clase y contaban que había, y ahora traigo el subsector privado y me acuerdo de otras cosas, pero que había lugares donde estaban cerrados los controles de embarazo y los controles de niños sanos dentro de la seguridad social y estaban concurriendo, por suerte, a algunos centros de salud, esto era creo que dentro de la ciudad o del conurbano, en la parte del conurbano, concurriendo a hacer los controles de niño y control de embarazo. No podemos dejar de pensar que hay una cuarentena, pero que la cuarentena es donde la gente vive y donde la gente come, donde la gente se sigue teniendo sus hábitos o modificando sus hábitos si es que no puede por ahí hacer actividad física o salir de compras masivas o comprar verdura fresca. Y ahí es donde tenemos que estar mirando. Y en un punto creo, y acá quizás vamos a alguna de las discusiones que siempre tenemos cuando hablamos de APS, cuál es el centro y cuál es la periferia, ¿no? Y el centro siguen siendo los sujetos que viven en sus propios contextos y que deben seguir siendo cuidados dentro de donde viven. Entonces, me parece que nos está dando esta curva la oportunidad de pensar o repensar. Tenemos los hospitales vacíos, bueno, como decía Carrillo, tengamos los hospitales vacíos, es nuestro deseo tener los hospitales vacíos. Bueno, si los tenemos vacíos, la gente está en otro lado y sigue necesitando cuidados. Así que me parece que ese es uno de los puntos que estamos como en un punto crucial para empezar a pensar cómo retomamos eso también dentro de la administración de esta cuarentena. Fíjate que me vino un poquito a la cabeza, además del tema del teletrabajo y del teleestudio, el hecho de que, algo que me comentaban hace muy poquito, que la gente en los países, llamémoslo así, negacionistas o los países displicentes respecto a la cuarentena, los sectores más ilustrados, los que tienen acceso a la prensa internacional, se autocuarentenaron. Entonces, digamos, una de las explicaciones de por qué en algunos países los sectores populares padecen más es en buena medida porque no tienen acceso a la información internacional de qué está pasando en otros lugares. Entonces, eso produce, digamos, una inequidad en el acceso a la información que hace que, la verdad que la cuarentena a mí me resulta, digamos, impactante como medida de protección, digamos, independientemente que el gobierno me lo ordene o no, o que haya un dispositivo. Si hay un montón de dispositivos, si hay un marco legal, político, económico, infinitamente mejor. Pero de lo contrario, hay sectores que tienen capacidad de resistencia, que se van a autocuarentenar igual, pero que justamente pueden dejar afuera a otros sectores, digamos, tan amplios de la sociedad, ¿no? No sé si te parece, yo tenía una pequeña transparencia, simplemente para presentar, digamos, y digamos, volver la pregunta un poco más amplia, o sea, la misma pregunta, pero quizá un poco más amplio, porque a veces con un esquema, digamos, nos puede resultar más fácil ver cómo parece que estamos hoy en el continuo de atención a estos números, o sea, podríamos decir así, todavía por debajo de los 5.000 casos en la Argentina y con 262 fallecidos. Bueno, esta lámina empieza tratando de comentar que hay esta flecha expresa un poco la población general. Sabemos que la población general frente a esta enfermedad no es toda igual, sino que no sé exactamente cómo hago pasar, pero parece que no pasa. Ahora sí. Una parte de la población, digamos, es una población de riesgo. Está definido por el momento como personas mayores de 65 años y con
y o con factores de enfermedades preexistentes que pudieran ser debilitantes sobre el sistema inmunológico. Hay otro grupo de riesgo por otros motivos, que es la que podríamos llamar la población institucionalizada. Esto es, digamos, internaciones de salud mental, el caso de geriátricos, el caso de cárceles, pero ahí también deberíamos incluir, y es quizá lo más complejo que tenemos hoy, a los propios hospitales, porque también los hospitales son instituciones. Entonces, digamos, nosotros aquí podemos instalar lo que llamamos habitualmente la circulación horizontal, que es cómo nos protegemos de que el virus no llegue de los pacientes, sino de compañeros de trabajo, especialmente por el contexto del multiempleo, digamos, ¿no? En este momento, predominantemente pasaje de experiencia de centros privados a centros públicos, porque en la fase 1 la mayor parte de los casos fueron al sector privado. Para que la población se mantenga en ese lugar, o sea, no pase a la categoría de sospechoso, tenemos una serie de herramientas que juntas, digamos, tienen que ver con cuarentena, distancia social, tapaboca, distancia, ahora decimos distancia física más que social, lavado de manos y alcohol en gel, y el tos y estornudo inhibiendo aunque tenga tapaboca, digamos, inhibiendo los aerosoles, estornudando sobre el pliegue del brazo. Estas son las medidas que nos mantienen adentro de este subconjunto, porque si no, pasaríamos a sospechosos, digamos. La categoría de sospechosos se adquiere por varios motivos, por haber viajado en los últimos 15 días a un lugar donde circula el virus igual o más que nosotros. Esto probablemente empiece también a servir dentro del país. Por ejemplo, quien viaje del área metropolitana hacia afuera, digamos, lo decimos con cierta frecuencia, hoy los controles para entrar a la ciudad de Buenos Aires son más estrictos que para salir de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que debería ser al revés si uno lo mira en términos epidemiológicos. Bueno, ¿cómo enfrentamos, digamos, la existencia de la enfermedad? Con continuidad de cuidados, con acceso a la medicación, con no retroceder en derechos y con organización en redes flexibles. Esto, digamos, indica que una parte de los sospechosos que podrían estar o no aislados, finalmente vamos a tener casos confirmados. Los casos confirmados, en términos generales, en un 80%, transcurren con una patología, digamos, relativamente leves, bastante cercanas a cuadros o parecidos a cuadros gripales, a pesar de que el virus está todo el tiempo dándonos sorpresas. Y ahora tenemos, por ejemplo, manifestaciones dermatológicas, tenemos manifestaciones digestivas, de tal manera que este virus, que insistimos, es muy peculiar por su alta contagiosidad, quizás el rasgo más importante que lo diferencia de otras pandemias: contagiosidad, velocidad de contagio, tasa de contagio. Bueno, los confirmados, un porcentaje de ellos, digamos, van a necesitar cuidados intensivos. Y acá interesa también señalar que estos cuidados intensivos pueden ser con o sin respirador, porque la gente asocia automáticamente terapia intensiva con respirador. Queremos compartir, como nos siguen no solamente profesionales de hospitales, sino, digamos, del centro de salud y de todas las categorías del equipo de salud, terapia intensiva no es sinónimo de respirador. Y además, aún con respirador, el cuidado en terapia intensiva es mucho más amplio que específicamente el respirador. Obviamente, los confirmados, hay un momento dado que terminan su enfermedad, un porcentaje también, aunque vayan a UTI, digamos, también pueden ser, digamos, pueden estar de alta, y esto alimenta dos pasajes. El pasaje, digamos, de confirmados internados a UTI generalmente se hace con un criterio predominante, que es saturación de oxígeno. Por debajo de 93% de saturación de oxígeno, la gente pasa de confirmado a internado. Parece que este es el gatillo más usado en este momento en el mundo. Y por supuesto, como ustedes saben, para pasar de sospechoso a confirmado,
se hace a través de los estudios de PCR, que la Argentina hace en tremenda escala, con 18 centros de PCR aquí en la provincia, con un pronóstico de hasta 24 laboratorios, así que digamos que si se trata de estudios, testeos, digamos, y además la Argentina es de los pocos países que hacen universalmente testeo gratuito, cosa que vale la pena también, casi nunca aparece en la prensa internacional. De confirmados, digamos, de alta o de alta a través de terapia, aparece una categoría muy importante, que es la categoría convaleciente. Antes nosotros hubiéramos dicho alta es alta y se acabó la historia. ¿Por qué estamos incluyendo los convalecientes en la película? Fundamentalmente porque ya son varios los países y la provincia está avanzando fuertemente esta semana en el protocolo respectivo. Probablemente tómenlo no como un anuncio, sino como una posibilidad. Es probable que estemos ya haciendo, digamos, un llamado a donantes de plasma de convaleciente, y porque el plasma de convaleciente se está utilizando en varios países con protocolo nacional, entre ellos Canadá, que lo tengo más fresco ahora, digamos, pero Canadá, Costa Rica, Francia. No es el tratamiento, no es la bala de plata, pero mientras se busca otros tratamientos, hay varios tratamientos en este momento, todos son experimentales, ninguno es el tratamiento oficial ni a nivel nacional ni mundial. Sin embargo, el plasma de convaleciente parece aunar o potenciar los otros tratamientos, y por supuesto que los convalecientes vuelven, por así decir, a la población general. Lo que con este esquema, simplemente lo que yo quería resaltar, para que ustedes tengan presente o tengan en cuenta, es que, digamos, esto es un poco lo que planteaba Cintia antes, digamos, ¿dónde se pone el énfasis? ¿Dónde se pone el corte entre primer nivel de atención y atención secundaria o terciaria? ¿De qué manera se resuelven este y otros problemas de salud, como ya se ha mencionado, respecto a que no se pueden abandonar controles de embarazada, controles de niño sano, tratamientos, digamos, de patologías crónicas? ¿En qué lugar se pone, o sea, de qué manera la balanza se inclina más hacia una forma de respuesta u otra? Depende de la escala del problema que enfrentamos. Con la escala que tenemos en este momento, este sistema de formación de atención está trabajando sistémicamente, más o menos en redes flexibles. Flexible significa que el punto de corte se puede correr para un lado o para el otro. Por ejemplo, podría haber confirmados que no se internan, digamos, en función de no saturar camas con personas que no necesitan. Mencionábamos el caso en Sudáfrica, digamos, de hospitales de bajísima complejidad, como el que se está haciendo en Tecnópolis, digamos, pero, por ejemplo, de campaña muy cerca de los lugares donde el problema existe, para hacer un primer filtro, digamos, y no llevar incluso a riesgo a personas a un hospital. Acuérdense que en el hospital no solamente hay COVID, también hay resistencia antimicrobiana, un fenómeno creciente que veníamos estudiando hasta poco antes de que apareciera el COVID. Así que, digamos, ustedes ven ahí, digamos, distintas formas de intervención. La idea del sistema de salud es cortar lo más cerca, poner los límites o las trincheras lo más cerca de la población y lo más lejos de la UTI, digamos, porque si nuestro órgano digamos, si la gente dice estamos más tranquilos porque hay más respiradores, digamos, algo están dando mal, digamos, ¿no? O sea, estamos más tranquilos porque los respiradores son innecesarios, sería la forma, digamos, de respuesta correcta. El país y la provincia se han preparado para escalas bastante superiores a las que tenemos ahora, no porque el pico va a ocurrir, no porque somos aves de mal agüero, digamos, sino porque lo único que sí sabemos es que esta enfermedad, con seguridad, digamos, si le das un poquitito de chance, te arma un incendio en cualquier lado, digamos, y nadie puede saber cuál es ese lado, de tal manera que salta como conejo, digamos, en cualquier lugar,
y la provincia tiene que estar preparada para dar respuesta en cualquier lugar. Diría, hasta sus recursos tienen que ser móviles como consecuencia de esto mismo, porque no sabemos exactamente cuál es el lugar correspondiente en qué momento. Bueno, no sé, Cintia, se me ocurría que podía resultar útil para organizar un poquito, y si bien alguien podría ver aquí la idea de niveles, yo creo que lo que hemos estado trabajando en estos años es que esto se lo ve mucho más interesante cuando se lo piensa en redes, ¿verdad? Exactamente. Yo pensaba recién a través de tu presentación en este esquema que me parece muy gráfico, dos de las cuestiones que pones ahí en el medio, uno de la continuidad de cuidado y otro de la organización de las redes flexibles, ¿no? Primero creo que esta enfermedad o la cuestión de la aparición brusca de un nuevo virus justamente trae la dimensión colectiva, ¿no? Y nos trae, siempre que estamos discutiendo la mirada individual y clínica, digamos, o biologicista estricta, este recorte que a veces intenta hacer respecto de la enfermedad, de la salud, el proceso de salud-enfermedad. Y esto nos pone frente a un paradigma y nos pone a todos los trabajadores, digo, porque acá ya no hay cirujanos, no hay otorrinos, yo voy a nombrar especialidades al azar, o profesiones que no tengan que ver con esto. Nos pone en un lugar donde, ahí digo, creo que nos lleva a algunas de las cuestiones básicas o conceptos de las redes, que decimos que para estar en red debemos compartir el objetivo. Y en un punto creo que todo el equipo, y no solo el equipo, sino podemos pensar intersectorialmente, y otro de los conceptos que siempre trabajamos, interprofesional, interdisciplinario, intersectorial, desde todo punto de vista estamos plantados casi como el mismo objetivo, que tiene que ver con cuidar la salud de la población y cuidar la salud nuestra, ¿no? Entonces eso ya nos pone en otra mirada. Y desde el lado de salud me parece que el tema de la continuidad de cuidado y esta mirada de qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después, también es un cambio como de paradigma para este modelo de atención también, que está muy enfocado en el momento, digamos, de la demanda de la consulta en general por una patología o por una incidencia de alguna cuestión que ya está medicalizada, digamos, está un control de salud que también pasa por esta máquina, digamos, de procesar estudios a veces sin ton ni son. Entonces, digo, tenemos que mirar qué pasó antes y qué pasó después, todos. La persona que recibe el aporte del centro de salud, el que lo atiende, el que va a hacer un estudio diagnóstico, y eso implica una continuidad y también implica mirar para afuera, digo, esto sí, qué está afuera, qué está dentro y qué está en el centro y qué está afuera. Estoy hablando si estamos dentro de un hospital, si estamos en un centro de salud, o estamos en un consultorio, estamos en una escuela, no sé, en una institución. Y entonces implica que hay que mirarse con otro, y acá voy también al concepto de redes, digo, ¿no? El reconocimiento, el conocimiento, saber qué hace el otro, qué es lo que aporta a este objetivo común el otro, y cómo se acompaña en el proceso, el recorrido del sistema de salud, digamos, suponiendo que sea un sistema cerrado, a las personas para su cuidado. Tenemos que saber con quién estuvo en contacto, si viajó, si se lava las manos, si va a volver, cuáles son sus condiciones de vida, quién le va a facilitar el alimento, si tiene acceso, digo, estas categorizaciones que nosotros utilizamos cuando hablamos de atención primaria, hablamos de la determinación social, y que parecería que son cuestiones, bueno, eso no me toca a mí, en este momento es una dimensión, un abordaje que atraviesa a todos los trabajadores de la salud en principio, pero no solo a los trabajadores de la salud. Entonces creo que la dimensión de redes, y de todo lo que está incluido en el concepto de redes, incluso, bueno, las representaciones sobre el otro, y esto que vos hablabas respecto a ahora lo que es un convaleciente y cómo verlo como una, digamos, como una oportunidad, digo, y no como una amenaza, también lleva implícito el concepto de redes, digo, tengo que tener una representación y un conocimiento, reconocimiento de qué hace el otro en este lugar.
Sí, sí. Es cierto, yo pensaba en esto que vos decías, digamos, de pasar del estigma de repente a superhéroe, digamos, se va a jugar, por ejemplo, si yo quiero ser donante o no, se va a jugar cómo me trataron en los servicios de salud, digamos, ¿no? Es decir, que ahí hay algo que tiene que ver también con esta lógica, y lo que veía en el sistema canadiense justamente es que están, digamos, sacando fotos de expacientes que están particularmente sonrientes, rozagantes, diría yo, incluso parece que hasta les ha venido bien el tratamiento, en sillas, digamos, ofreciendo su, digamos, para hacer plasmaféresis, digamos, pero también con una sensación de solidaridad, que no por casualidad ahora en la Argentina la idea es que este plan, digamos, que tiene también inspiración en el gobierno nacional, lleve el nombre de solidaridad, digamos, ¿no? Una forma de utilizar un medicamento que además no tiene patente, no tiene, digamos, royalties, qué bueno. No sé si te parece que estamos como para pasar al tema de analizar un poco lo de sala de situación. ¿Te parece que servirá para organizar un poco esta parte? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, la idea de sala de situación, como quizás no la hemos visto antes como un dispositivo de redes, porque a mí me da la sensación, digamos, de que nosotros tenemos un funcionamiento normal de los servicios de salud y que el coronavirus ha venido a poner pata para arriba muchas cosas. Algunas la hemos discutido aquí también en otro curso, vinculado generalmente a las decisiones de la alta dirección, porque hasta incluso el hospital se ha transformado, y parece que hubiera un hospital COVID y un hospital no COVID, o que los centros de salud, digamos, tuvieran una especie digamos, de filtro que dice, digamos, como pasa en algunas jurisdicciones, digamos, si usted es febril acá no entra, digamos, esto es para otro lado, ¿no? Bueno, a mí lo primero que me da la sensación es que nosotros, cuando hablamos de un hospital en emergencia, no estamos trayendo una gran novedad. Los hospitales siempre debieron prepararse, y asumimos que están preparados para las emergencias, porque pueden ocurrir, digamos, sabíamos antes que podían ocurrir, y generalmente esas situaciones, por más que sean sorpresivas, digamos, son situaciones donde generalmente rápidamente se puede evaluar el tamaño, la magnitud del fenómeno y, digamos, y empezar a organizar la respuesta, que generalmente a veces es tan local que se puede resolver en un solo hospital, y a veces requiere, digamos, de vuelta ya no solo las redes locales, sino las redes de una región sanitaria entera o de una provincia entera para poder resolverlas. En todos esos casos, yo diría una característica diferencial respecto a esta situación específica es que lo grave, lo dramático, digamos, ya pasó, es decir, está en el pasado. Ahora viene la respuesta a lo grave que pasó. En esta emergencia nosotros estamos un poco estamos en sala de situación, y ahora voy a tratar de explicar por qué uso esta palabra, pero al mismo tiempo más preocupados y alarmados por lo que puede ocurrir que por lo que efectivamente ya ha ocurrido. Y esto genera un gran desgaste en los equipos de salud, porque, digamos, cada día que pasa con un hospital semivacío o un hospital, digamos, empieza también le produce, si hablamos de fatiga de la cuarentena en la población, también hay una fatiga de la emergencia en los hospitales y en los servicios de salud, ¿no? Me parece que esto podríamos más o menos, digo, algunas cosas ustedes saben que las comentamos en forma genérica, digamos, y después puede esto tener una traducción dramática en un hospital o en otro, digamos, pero nos parece que a grandes rasgos está pasando esto, aunque el conurbano bonaerense, digamos, acumula el número más importante de casos, digamos, en toda la provincia. Ahora, el concepto de sala de situación no es un concepto, digamos, físico, no es un concepto de una, digamos, de
de un observatorio, de una torre de control, digamos, de un tablero de comando, todas palabras que suelen hacer referencia a instrumentos, a dispositivos, sino que fundamentalmente sala de situación es un estado, una competencia, digamos, que es desarrollar la capacidad de toma de decisiones bajo presión, ¿no? Y esto resulta importante porque, digamos, si ustedes se preguntan a grandes rasgos, digamos, ¿qué diferencia hay entre un emergentólogo y un clínico, digamos? Y la verdad es que no tienen un universo, digamos, un universo de morbilidad, digamos, claramente diferenciado uno del otro, digamos, sino que la competencia específica en emergentología es la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Tanto que en algunos casos, digamos, hay intervenciones que casi literalmente hablando, digamos, no se las piensa, digamos, simplemente se las hace, digamos, como es la automatización vinculado, por ejemplo, a la RCP, digamos, y a técnicas. Yo siempre me disculpo por estas metáforas, pero digamos, el RCP, si uno está altísimamente entrenado, lo hace con el cerebelo, digamos, o sea, ni siquiera hace falta pensar, digamos. Es hacer, hacer y hacer, digamos, no puedo hacer un Ateneo, digamos, frente a un paro cardíaco, digamos. Entonces, ahí sala de situación supone esa competencia. Esa competencia la hemos pensado para la clínica, pero no la hemos pensado para la salud pública. Y esta contingencia actual, lo que nos está diciendo, y esto forma parte de la fatiga, es todo el tiempo, todos estamos de guardia, digamos. Es decir, esto es una circunstancia nueva, digamos, que produce cansancio, que produce agotamiento. Digo, incluso, digamos, para la gente que está teletrabajando, que podría ser, digamos, la más relajada de las tareas. Después te están diciendo dar clase, digamos, teletrabajar, entrar en consulta, digamos, hacer consultas, digamos, de salud mental, hacer por estos mecanismos, cansa más incluso que la práctica cara a cara. Entonces, verdaderamente estamos enfrentando una situación nueva, única, y el concepto de sala de situación, una vez que uno lo entiende, no necesariamente es un recurso de la alta dirección. O sea, yo puedo preparar como sala de situación mi centro de salud. Vamos a plantear, digamos, imaginemos que yo estoy en un centro de salud, en un barrio que está, por condiciones habitacionales, está en cuarentena comunitaria, digamos, ¿no? Barrio, cuarentena comunitaria, digamos, el centro de salud es un observatorio, digamos. O sea, ¿quién va a dar el alerta, digamos, si aparece, digamos, podríamos decir así, en alguna de las 100 villas 31 que tenemos en la provincia, en el conurbano, digamos, chiquititas, grandes, medianas, etcétera, etcétera. Digo esto concretamente, digamos, porque así como el gobernador escucha, digamos, a su equipo de salud, también escucha a los, por ejemplo, no sé, a los curas en la Opción por los Pobres, digamos, ¿no? Donde uno tiene que traducir la palabra cuarentena a esas condiciones de vivienda, digamos. Ahora estábamos viendo incluso el caso de Sin Agua, digamos, explíqueme qué nos hacemos, digamos, con el lavado de manos sin agua, digamos. O sea, ¿quién aprendió a lavarse las manos sin agua? Entonces, todas las miles de adecuaciones, yo digo cuarentena, digamos, es un concepto general, universal para todo el país. Ahora, digo cuarentena en mi barrio, es otra cuarentena. Es una cuarentena que tiene especificidad, que tiene identidad, que tiene forma de respuesta, digamos. Acá tendrá que ver con un delivery, acá tendrá que ver con la solidaridad de los vecinos, acá tendrá que ver cómo se resuelve el problema de personas discapacitadas, de personas de tercera edad. Entonces, el concepto de sala de situación es organizarse una especie de observatorio con variables que sean claves para ser observadas. No se puede observar todo, hay que elegir qué, digamos, ¿no? Es decir, de repente, digamos, ¿qué vamos a hacer si aparece un caso en este barrio? ¿Qué vamos a hacer si aparecen 10? ¿Qué vamos a hacer qué vamos a hacer con los conviventes y cuántos son los conviventes si en un solo ambiente están viviendo 10 personas, digamos? Bueno, todos estos fenómenos, digamos, nos pueden ser factores que tenemos que monitorear.
pero la sala de situación no es solo un observatorio, no es solo un espacio donde uno captura señales, sino también donde empieza a preparar operaciones de contingencia. Es decir, digamos, podríamos decir así, una sala de situación tiene que estar hoy pensando ¿y qué vamos a hacer si? Yo pensaba, Mario, discúlpame, la sala de situación en la formación o el mantenimiento de la formación y la educación permanente en sala de situación. Y cómo se está dando ahora la incorporación compulsiva de nuevas prácticas, que incluso quizás yo pensaba que nunca iba a tener que aprender a hacerlas o que nunca iban a tener algo que ver conmigo. Y sin embargo, está implicando que aprenda a trabajar con otros con los cuales no estaba acostumbrado a trabajar y que de repente su competencia específica es fundamental para el desarrollo de mi trabajo en este contexto. Y entonces digo, tengo que aprender una nueva lógica de trabajo donde otros opinan, otros juegan y tengo que esperar y intercambiar lo que yo puedo hacer con el otro. Y por otro lado, la incorporación de nuevas competencias, nuevos escenarios de formación. Digo, yo estaba en los centros de salud, me tocó ir al hospital a entrenarme en internación, que nunca estoy pensando en algunos generalistas, bueno, que no sé si es lo ideal, pero en el momento o en la primera etapa había que ir entrenando, esa era un poco la consigna, diferentes médicos, diferentes tipos de entrenamiento de terapia intensiva, clínica y otras especialidades. Y ahora estoy pensando, hoy hablábamos con Martín, digo, estamos ahora con los próximos ingresos, si todo va bien, para octubre de los nuevos residentes. Bueno, van a poder entrar a los hospitales, ¿en qué contexto? Digo, quizás hay que pensar que pueden empezar a trabajar en otros ámbitos que no sea específicamente adentro del hospital como en el proceso de entrenamiento. Digo, esto las condiciona, como decía, a tomar decisiones como a presión, decisiones que nunca pensamos que había que tomar, pero a pensar el aprendizaje situado también y que, digo, como trabajadora de la salud necesito poder dar respuesta y sumarme a los equipos, no improvisadamente, ni a dar, digamos, hacer acciones de salud de mala calidad si no estoy preparado, pero sí a formarme para dar respuesta si eso es necesario. Qué bueno, porque la verdad es que hasta podríamos pensar verdaderamente estos dispositivos, la idea misma de sala de situación, la idea de flexibilidad y las respuestas transversales, digamos, siempre en esta línea de ir poniendo también en red las residencias, digamos, ¿no? Hay una cosa, Cintia, que a mí me parecía interesante porque es una polémica que está dando vuelta en este momento, que es el tema de ¿por qué yo trabajaría o me pediría el sistema que trabaje en algo que no está en la incumbencia acotada de mi especialidad, ¿no? A mí se me ocurría una imagen que a lo mejor sirve o no, digamos. Yo diría, desenojémonos un poco sobre esta posibilidad, no quiero para nada desrespetar ninguno de los saberes de las especialidades, pero a mí me parece un poquito parecido a cuando uno está en un avión, digamos, y alguien dice, hay un médico a bordo, ¿no? O sea, nadie dice, digamos, hay un gastroenterólogo a bordo, digamos, ¿no? O sea, hay un dermatólogo a bordo. Entonces, digamos, yo creo que el hecho de que, particularmente el caso de la medicina y de la enfermería, que son dos profesiones tan transversales, el hecho de tener una especialidad no nos desaloja del hecho de, digamos, de ser, de seguir siendo médicos o médicas, enfermeras o enfermeros, ¿no? Entonces, digamos, podríamos decir así, nadie va a ser peor, no voy a decir qué especialidad, porque además aprenda, digamos, una técnica de, digamos, de RCP o que atienda o que pueda entender cómo funciona un respirador, digamos, no es y ahí creo que hay, si uno lo va pensando, no sabemos exactamente, digamos, de cómo se va a reconvertir la fuerza laboral frente al tamaño de la pandemia, pero también hay que tener presente que como está la posibilidad de la salud del trabajador de salud, digamos, podría haber un default de los servicios como consecuencia de la falta de, digamos, de tener
que cuarentenar, digamos, compañeros de trabajo de un caso índice, en fin. Así que, digamos, lo que daría la sensación es que ojalá podamos cada uno seguir trabajando en lo nuestro, pero también hay que estar preparados para tener otras funciones, por un lado. Y lo otro que se me ocurría, porque lo conversamos con compañeros de otra jurisdicción, no voy a decir de cuál, es que, por ejemplo, en el caso de salud mental u otras, que la sugerencia era, no me digas lo que no querés hacer, explícame lo que vas a hacer en la cuarentena, digamos, porque me parece que también todas las especialidades nos tenemos que reinventar en la cuarentena, si podemos leer adecuadamente en qué momento estamos viviendo, ¿no? Me dicen, nos avisan acá que siempre nos olvidamos de avisar que recibimos preguntas en este extraño mail que tenemos, que es el curso, no es el curso de Antonio, es el curso de otoño FF, curso de otoño FF Floreal Ferrara, @gmail.com. Así escrito en la pantalla definitivamente se memoriza mejor. Curso de otoño ff@gmail.com. Las preguntas de ustedes son claves porque nos ayudan a nosotros a ajustar las cosas que podemos compartir con ustedes desde aquí, digamos, y sobre todo enriquecernos también con la experiencia de cómo están viviendo a esta altura del otoño, digamos, su riquísima función en el equipo de salud. Entiendo que tenemos 5 minutos para hacer un intervalo para que nos lleguen las preguntas. Creo que vamos a pasar en ese intervalo algún pequeño separador y continuamos en 5 minutos desde aquí para escuchar preguntas de ustedes que nos lleguen al mail que acabamos de mencionar. Bueno, retomamos desde aquí, tenemos algunas preguntas. La primera que surgía acá mismo en la sala, aquí dentro de la escuela, se refiere un poco y se conecta un poquito con la que nos hacían también para el caso del hospital de Alejandro Korn. Nosotros en este momento, o sea, lo que sabemos es que una persona, digamos, que la principal forma de transmisión del virus es por vía de aerosoles. Los aerosoles de la conversación pueden llegar hasta 1 metro. Nosotros en este momento, si estiramos el brazo con Cintia, digamos, estamos a una distancia superior a 2 brazos, podríamos decir así, y en consecuencia, digamos, la posibilidad de circulación de los aerosoles es baja. Si alguno de los dos tuviera tos, digamos, subiría el aerosol, llegaría a más distancia, casi a 2 metros, y estornudando quizá hasta 6 o 7 metros. Nosotros en este lugar, además, sistemáticamente hacemos como ventilación forzosa tenemos un aire o abrimos la ventana o abrimos las puertas, digamos, antes y después de cada sesión con la que estamos transmitiendo, y utilizamos barbijo en todas las circulaciones de la escuela y no lo utilizamos solo cuando estamos trabajando en lugares que podamos mantener distancia superior a 2 brazos, digamos, entre nosotros. Lo comento porque, y de la misma manera nos preguntaban sobre el tema del uso de barbijo, digamos. El uso de barbijo y el uso sobre todo que estamos haciendo nosotros, que aquí por una cuestión de proyección de la voz tenemos el barbijo bajo, digamos, es decir, el barbijo en este momento es correcto usarlo así o no. Definitivamente no lo recomendaría para uso quirúrgico, pero lo más importante por lo que tenemos hasta acá compartido es no tocar con las manos la parte de afuera del barbijo y todo movimiento tendiente a volverse a ponerlo, digamos, hacerlo, digamos, tocando la parte interna del barbijo. Esto estamos compartiendo, digamos, voy a decir específicamente, hoy lo estamos usando este material como tapaboca
¿Para qué sirve este tapaboca? Digamos, va a servir fundamentalmente para reducir mis emisiones, digamos. No va a servir para protegerme, digamos, porque los barbijos de protección, digamos, tienen otra capacidad, otro espesor, otra densidad, y por eso para las acciones específicas de salud con pacientes con fuerte producción de aerosoles se usan otro material. Lo comparto porque hay muchos lugares de baja circulación, pero que también tienen que tomarse las mismas precauciones. Esto es, entre comillas, la zona no COVID de los hospitales, digamos, los geriátricos, donde el lavado de manos, todo lo que hemos mencionado, el lavado de manos, el tapaboca, la forma de cubrirse al toser o estornudar, digamos, van formando los mecanismos para impedir, o vamos a decir así, para complicarle la vida al virus, digamos y además, para decirlo gráficamente, para que el virus pueda contagiar, es un problema, si se quiere, demográfico, no es a propósito de un virus, ¿no? O sea, podríamos decir, entonces, definitivamente, probablemente los casos de contagio tengan que ver con una exposición importante. Por eso decimos que no ocurre generalmente porque uno se cruza en la calle, digamos. Generalmente hemos visto que ocurre en los conviventes, ocurre en personas que han compartido, algunos dicen más de 15, más de 20 minutos. Vale la pena estos criterios para ir organizando lugares de trabajo que no son los nuestros, así que no podríamos decirle desde aquí cómo se organiza, digamos, un geriátrico y cómo, digamos, se cambia, cómo se protege un trabajador de un geriátrico respecto a, por ejemplo, una paciente internada o un paciente internado que hay que cambiar pañales, digamos, para decirlo gráficamente, digamos, pueden ustedes imaginarse la complejidad. Se tienen principios generales y después hay que organizar las normas locales en cada lugar de trabajo. Con respecto al tema de los testeos, Cintia, estábamos un poco... Lo primero es que el concepto de testeo, digamos, tiene importancia en función de la densidad de la circulación comunitaria. Si yo hoy salgo a la calle, digamos, aquí en la puerta, en La Plata, digamos, y tomo 100 casos, 100 personas que están en la calle y hago testeo, la probabilidad de testeo se acerca a menos del 1%. Digamos. O sea que esta va a estar, digamos, cosa que pasó, por ejemplo, con 400 testeos en Constitución, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con sintomáticos, ya estamos en una situación distinta, ¿no? O sea, ahí la probabilidad aumenta y empieza a tener sentido el testeo, digamos, en esta situación epidemiológica que tiene la Argentina. Insisto que no es comparable, porque si yo, en vez de la estación de tren de Constitución, hiciera el mismo estudio en la estación de tren de Nueva York, digamos, me daría 21% de positivo. Digamos. Esa es el volumen de circulación que tiene hoy la ciudad de Nueva York, digamos. Ahora, todo esto puede cambiar en un barrio específico, ¿no? O sea que si alguien ahora viene y dice, en la villa tal, digamos, se va a hacer un testeo poblacional, digamos, puede tener sentido por el volumen de lo que está ocurriendo ahí. Cuando nos preguntan hace más de una semana que no se registran casos de manera significativa, lamentablemente esto no es, o sea, ¿con qué va a estar tranquilo, digamos, con 15 días de ningún caso nuevo? Digo esto porque si ustedes me podrían preguntar cuántos fósforos hacen falta para producir un incendio, digamos, ¿no? Entonces, digamos, pocos casos no es sinónimo de tranquilidad, digamos, o sea, los sinónimos de tranquilidad es 0 casos por 15 días, quiere decir que, digamos, pasó el doble del periodo de incubación y no apareció ningún caso, o sea, ya no, digamos, los casos que hay ya no pudieron replicarse, luego el nuevo caso tiene que ser importado, no puede ocurrir adentro de la comunidad 15 días después, ¿sí? Ese es el criterio de... Acá tenemos el director del curso para los directores, digamos, nos estamos
mandando preguntas, así que le agradecemos a Norberto Giacomí que nos está escuchando. Decimos que seguimos diciendo que solamente un 5% de los infectados presentaría cuadros serios, de los cuales una parte solamente fallecería. Sin embargo, la tasa de letalidad mundial es de 7,08%, llegando a superar el 10% en Francia, en Italia, Reino Unido, Suecia y España. A su vez, las tasas de letalidad vienen aumentando en casi todos los países, incluso en Alemania, que en principio rondaba el 2 y hoy llega al 4. Estuvimos viendo, Norberto, las curvas de la tasa de letalidad. La Argentina se ha estabilizado, digamos, en un orden, digamos, cercano al 4. Creo que prácticamente un valor un poco inferior al 4 estaba solamente en el caso de Chile, digamos, que aparece con un número de casos muy alto y una letalidad muy baja. No se sabe si porque sobrediagnostica o usa criterios diferentes de diagnóstico, porque es el que tiene la tasa de letalidad más baja, me parece, en la región. De todas maneras, efectivamente las tasas de letalidad cambian y la impresión que uno tiene es que depende si el virus llega a regiones con más ancianos, con más vulnerables, con más personas con factores que puedan complicar los cuadros, y eso va a cambiar la tasa de letalidad. Si volvemos a suena raro, las tasas chinas, ¿se acuerdan de las tasas chinas? Bueno, si volvemos a las tasas chinas, digamos, los mayores de 80 años tenían 14% de letalidad. Así que ahí habría uno de los criterios para tomar en cuenta para esta pregunta. Y acá tenemos. Y otra compañera también, digamos, Patricia Viña. Vamos a dejárselo a Cintia, digamos, acá está llegando otra. Dice, muy interesante en este momento y en la situación de transmisión comunitaria, quizás pensando para el personal de salud. Dice, se está viviendo en sala de situación permanente en cada efector de salud. Sí, la verdad es que no sé, Patri, si te referís exactamente a la transmisión entre trabajadores o al lugar de los equipos de primer nivel en relación a la transmisión comunitaria, digo. En ambos sentidos creo que retomamos un poco la idea que empezamos a trabajar hoy al principio. Creo que igual lo tuyo es una reflexión, una pregunta en la que nos acompaña en dónde está el lugar del cuidado, de no perder la noción del lugar de cuidado y de la continuidad del cuidado. A propósito de esto, María, hay algo que hoy me quedó y que me parece que es importante por lo menos enunciarlo y después ver si se retoma, es el tema de la otra red que está funcionando un poco más intensamente. Siempre decimos que el sistema de salud en sus tres subsectores tiene interpenetraciones y no son sistemas cerrados, sino creo que ahora más que nunca se está viendo, por un lado, a partir de la transmisión entre trabajadores, horizontal y el pluriempleo. Hoy hablábamos de nuestro país, uno de los más altos, el de más alto pluriempleo de Latinoamérica, según me comentabas. América del Sur, sí. América del Sur, que es un tema que venimos trabajando y viendo, discutiendo y reflexionando. Y por otro lado, cómo el sistema de salud público es el que finalmente ha dado respuesta y es el soporte, desde cómo iniciamos con el tema de laboratorios hasta, cuál es el verdadero, digamos, soporte sobre el cual se está, plantando la pandemia, o el manejo de la pandemia, digamos, fundamentalmente sobre el sistema público. Por más que ha atendido muchos el subsector privado, el que está preparado para dar la respuesta y hacer el soporte es el sistema público. Así que me parece que y ha obligado a una red mucho más fuerte que es la de la habitual, ¿no? Entre los distintos subsectores. Tenemos una pregunta, yo tengo otra acá también. Refuerzo lo que decía Cintia en el sentido de que, por supuesto que nosotros
valoramos, digamos, y hemos percibido la respuesta clínica, digamos, del sector privado, lo que resulta evidente que altera la lógica de la Argentina tiene 3 subsectores, es el tema del rol rector que tiene el Estado, es decir, porque podríamos decir así, el sector privado obviamente no hace epidemiología, obviamente no puede dictar cuarentenas, obviamente no puede hacer testeos comunitarios, etcétera, etcétera. Entonces, de soporte, digamos, quise decir eso. No, pero verdaderamente para nosotros es muy importante, por un lado, valorar, digamos, la respuesta. Creo que el sistema de salud nunca ha estado más unido, digamos, en la República Argentina como en este momento, y al mismo tiempo reconocer esta asimetría estructural, digamos, de que no es lo mismo ser un prestador más que tener el rol rector del sistema, ¿no? Acá yo tengo una pregunta que dice, o si querés, vamos primero con la tuya. Sí, está interesante. Un capacitador de residencia de inglés médico dice: ¿en qué medida entienden que podemos colaborar en la capacitación de residentes? Se habla de bibliotecas virtuales, de papers, siendo capacitador. Bueno, digo, hay varios de los dispositivos de la escuela que se están reorganizando en función de esto. Es interesante, digo, porque en inglés quizás no se le había pensado, pero hay una lectura ávida de paper permanentemente, muchos de los cuales son inglés, así que gracias por el aporte, Mariano, lo vamos a tomar. Yo tengo acá una pregunta que dice, como para que el reinventarse en atención primaria para los trabajadores de la salud no se convierta en una especulación, juego de poder, que obliga a hacer prácticas que habitualmente no se nos exigiría por considerarlas abusivas. ¿Cómo trabajar este tema de abuso de poder, autoridad? Yo creo que primero coincidiría y estaríamos todos extremadamente alertas en que las crisis legitiman altas concentraciones de poder y que perfectamente puede confundirse, digamos, abuso de poder con autoridad, digamos. Evidentemente necesitamos autoridad en las crisis porque hay que ordenarse, hay que organizarse, y a mí me parece que la mejor forma es que todas las especialidades desarrollemos una actitud proactiva. Vuelvo al tema de lo que había mencionado antes, digamos. No estaría esperando que me digan en qué me tengo que reconvertir, digamos, sino estaría preguntándome cuál es mi lugar en la respuesta en la crisis, digamos. Me parece que esa puede ser quizá una ventana, una estrategia, una forma de encontrar ese lugar bajo el sol, digamos. Hoy específicamente con el tema de salud mental, cuando decíamos, digamos, la cuarentena, digamos, reflexionamos, ¿la APS en cuarentena o la cuarentena es una estrategia de la APS? Es muy importante la diferencia, digamos, porque igual podríamos preguntarnos en términos de salud mental, ¿qué mantiene a la gente en sus casas, digamos? La orden, digamos, o eventualmente el temor frente a lo desconocido o el temor frente a lo conocido que ya está sucediendo en otros países. Entonces, digamos, hay una tasa sana de temor, digamos, pero el temor al mismo tiempo puede significar una serie de problemas en el campo de salud mental, digamos. Los problemas de salud mental, algunos podrían haberse evaporado porque a veces la gente licúa su problema personal en problemas colectivos y en otros casos haberse agravado, digamos. Los modelos de atención están cambiando, es probable que el teletrabajo en algunas prácticas de salud llegue para quedarse. Hoy hablábamos con un importante psicoanalista que decía, estoy siguiendo a mis pacientes por Zoom, digamos, y claro, nunca los había visto en contacto con sus hijos, digamos. O sea, evidentemente sus hijos no iban a ir a la sesión. Hasta tampoco lo había visto en contacto con su gato, con su animal doméstico, digamos. Entonces, veo otras cosas, no estoy diciendo si es mejor o si es peor, pero veo otras cosas. Entonces nos está cambiando las prácticas. Y fundamentalmente la forma como las personas tramitan
porque digamos, el encerrarse puede ser la oportunidad de descubrir una riquísima vida interior que estaba postergada, o puede ser, digamos, construir un infierno en el mundo de las relaciones. Nosotros no podemos ignorar, digamos, que de las cosas que no han parado con la cuarentena, han parado los accidentes de tránsito, pero no han parado los femicidios, digamos. En consecuencia, digamos, definitivamente nosotros no podemos idealizar la cuarentena y pensar que lo que está pasando adentro digamos, de los hogares, adentro de las familias, sea justamente, digamos, un paraíso, digamos, será toda la paleta en el mundo de las relaciones interpersonales y de las relaciones con uno mismo que suponga ese espacio. Creo que tenemos digamos, poco tiempo, pero están llegando dos preguntas más, digamos. ¿Esta para mí o para...? No, empieza con esto. Deseo saber cómo consideran que se puede abordar la contingencia desde el centro de salud como sala de situación en un barrio carenciado y en un barrio urbano, con la colaboración del equipo de salud y participando la comunidad. ¿Cómo la visualizaríamos? Ana nos escribe esta pregunta, digamos. A ver, Ana, nosotros tenemos varias reflexiones, no respuestas, ¿no? A nosotros nos parece que si el centro de salud no es un consultorio desconcentrado del hospital, sino que es un centro de salud, es un poco, si me disculpan la imagen, es el Ministerio de Salud local, digamos, es el lugar que está mirando lo que le está pasando a toda una comunidad. Es probable que nosotros ahora descubramos que estamos flojos de papeles en epidemiología comunitaria. Podríamos ahora descubrir que estamos flojos de papeles en términos de interacción con las organizaciones sociales del propio barrio. Podríamos descubrir ahora que atendemos mucho puertas adentro y a lo mejor pateamos poco, digamos, o vamos poco a la búsqueda activa de problemas que de repente no son necesariamente los que vienen a la demanda espontánea. Yo lo que diría es, quizá esta pandemia nos dé la oportunidad de revisar eso, quizá nos dé la oportunidad de modificar cosas, incluso antes que suceda, digamos, y cuando suceda también, digamos, vamos a poder capitalizar las relaciones que hemos estado tejiendo con las comunidades, con nuestras comunidades, desde hace mucho tiempo, en un sentido mayor o menor. Yo diría que es muy probable que una comunidad chica con muy malas situaciones de hábitat pueda necesitar respuestas, digamos, originales, digamos, adecuadas, adaptadas a las condiciones locales. La respuesta por la vía, digamos, de la hospitalización, digamos, tendrá la posibilidad de canalizarse durante un tiempo y para una escala. Si cambia la escala, probablemente tengamos que inventar, crear, digamos, apelar a otros recursos, y creo que el centro de salud ahí no debe pensarse como uno que, si la cosa se pone complicada, me corro, sino como alguien que articula y establece nos brinda las señales precisas para que el sistema de salud en ese local, en esa localidad, pueda funcionar. Eso sería lo que se me ocurre primariamente como respuesta, pero digamos... No, yo le sumo a lo que Mario decís, es el tema del trabajo hacia dentro del equipo, ¿no? Que siempre es una deuda pendiente o algo por lo cual se corre un poco por detrás la lógica de demanda constante. Este es un momento que en cierta manera se puede parar y pensar el lugar, la competencia, el encuentro, la tarea en común, las nuevas configuraciones del trabajo en equipo. Me parece que es un momento no de escindirse, separarse, atomizarse, sino de una oportunidad de encontrarse también para reconstruir o rearmar o repensar una nueva forma de trabajo y de encuentro. Sí, me parece que las formas como el centro de salud y la comunidad tramiten la emergencia, me parece que además dejan huellas después. O sea que se va a labrar ahora, digamos, se va a jugar ahora, o profundizamos la relación con la comunidad, digamos, o quizá nos quedemos afuera,
de la respuesta y de lo que sea a futuro la historia del barrio. Norma nos dice que soy emergentóloga, trabajo en un servicio de emergencias y hace un mes estoy realizando tareas de telemedicina y he experimentado la fatiga de la pandemia. No entendía por qué mayor fatiga, pero asesorando telefónicamente, pero gracias por la experiencia compartida, porque su explicación ayuda a entender este posible estado. Así que bueno, efectivamente estamos todos así, un poco, es decir, fatigados y culposos de decir que estamos fatigados. O sea, que es una cosa como paradojal, digamos, ¿no? Teletrabajás, te cansás, pero después te cuesta decir que estás fatigado porque te parece que sería menos... Y el trabajo en el hogar y con niños, donde todo es posibilidad de recorte, digo, es una sobrecarga, porque se están haciendo muchas cosas a la vez, tratando de gestionar el cotidiano de manera compleja. Bueno, creo que estamos cerca del final de la jornada del día de hoy. Espero que haya aparecido un poquito más la película completa. Vamos a tener todavía nuevas oportunidades. El martes próximo, vamos a tener un tema picante, podríamos decir así, interesante, que tiene que ver con la salud del trabajador de salud. Vamos a estar trabajando con el doctor Martín Castilla, que forma parte del comité mixto, digamos, a nivel provincial, y es director de capacitación de la Escuela de Gobierno, director de Educación Permanente de la Escuela de Gobierno. Quisiera mencionar también que vamos a hacer una fuerte mención desde ya que el día 12 de mayo una profesión tan central en nuestro sector como es la enfermería, digamos, va a tener en este año que está íntegramente dedicado a la enfermería y a la partería, digamos, a la obstetricia a nivel mundial. El 12 de mayo coincide con el natalicio de Florence Nightingale, digamos, que es probablemente el ícono, digamos, la personalidad fundante de lo que podríamos llamar la enfermería laica. Hace 200 años nació Florence Nightingale, una persona que unió mundos, unió el mundo protestante con el mundo católico, unió las mejores prácticas de la historia de la enfermería y dio origen a una profesión, digamos, que hoy constituye, digamos, en muchos países hasta la mitad de la fuerza laboral del sector salud. Así que vamos a rendir un homenaje, digamos, a las enfermeras y los enfermeros de nuestro país, de nuestra provincia. Va a haber un evento especial por la mañana que vamos a comunicarle a todos ustedes, digamos, para los que puedan participar, con respecto justamente por el Día Mundial de la Enfermería, y que este año tiene una entidad muy particular y que el Ministerio de Salud de la provincia lo está celebrando de alguna manera con un gesto histórico también, que es la constitución del Consejo Provincial de Enfermería, que ya tiene, digamos, designado un grupo promotor, digamos, de 5 profesionales de altísimo nivel que van a estar compartiendo con nosotros experiencias e ideas de cómo a futuro, digamos, la enfermería se sobrepone a cierta organización en compartimentos relativamente estancos, digamos, para generar una movilidad ascendente, digamos, en el sentido de que el tope de la formación universitaria esté disponible para todos los y las profesionales de nuestra provincia. Con estas tareas, y a pesar de estar en el medio de esta pandemia de coronavirus, no ha bajado la fuerza de la conmemoración del Día Mundial de la Enfermería, y desde acá vamos a acompañar con todos ustedes, digamos, esta fecha tan significativa. Seguimos el próximo martes
Y recuerden que nuestro mail permanece abierto todo el tiempo para que ustedes nos manden ideas, sugerencias, propuestas, preguntas por anticipado, digamos, de cosas que les parece que ya ahora, digamos, pueden empezar a avisar qué es lo que de aquí hasta el final no debería faltar en la formación. Suele suceder cuando uno llega a la mitad de los cursos, así que no se defrauden al final, digamos, pídanlo ahora, qué es lo que les parece que este curso debería tener y no les parece hasta ahora que esté apareciendo. Bueno, hasta el próximo martes, un saludo a todos, un abrazo a todos y a todas y nos volvemos a ver.